Continuamos dentro de la serie Señor, enséñanos a orar, con la lección 35, que tiene por título Hágase tu voluntad, primera parte. Y quisiera empezar comentándoles que hace unos días vi un video de un apologista cristiano o defensor de la fe, que es lo que significa la palabra apologista, llamado Ken Ham. Y en el video se ven intervenciones de 3 ateos haciendo reclamos a Dios y diciendo que si en verdad Dios existiera o si fuera verdaderamente bueno, no habría niños enfermos de cáncer y muriendo en los hospitales, que no existiría la maldad ni ninguna de las cosas terribles que suceden en el mundo. Uno de ellos dijo que se ha comprobado científicamente que la oración es beneficiosa para quien la practica, pero no porque haya un Dios que la escuche, porque quien ora en realidad habla consigo mismo. Y bueno, en las 2 lecciones anteriores hablamos acerca de la segunda petición que el Señor Jesús nos enseñó a hacer en oración, que es venga tu reino. Y es precisamente porque no hemos permitido como seres humanos que Dios nos gobierne, que las cosas en este mundo están como están. Pero la tendencia natural del ser humano desde el inicio ha sido culpar a alguien más de lo que es nuestra propia responsabilidad. Así que no es algo nuevo. Y voy a leerle a continuación la transcripción de una entrevista que le hicieron hace años a una hija del fallecido evangelista Billy Graham. En el Early Show, Jane Clayson le preguntó ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto?, refiriéndose a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Ann Graham dio la siguiente respuesta: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas. Y siendo Él el caballero que es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que no se meta en nuestra vida? Creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hare se quejó de que no quería que se orara en nuestras escuelas y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada en 1995 por un miembro de su misma asociación. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas, aunque la Biblia nos habla de no matar, no robar, de amar a nuestro prójimo, y dijimos que estaba bien. Luego, el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Y dijimos que estaba bien, que los expertos deben saber lo que están diciendo. Pero el hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Ellos también dijeron que más valía que ningún miembro de las escuelas tocara a ningún estudiante que se portara mal, porque no queríamos publicidad negativa y por supuesto no queríamos que nadie nos demandara. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo: dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y como es un asunto delicado, será menos conflictivo si no necesitan tener la autorización de sus padres. Y dijimos que estaba bien.
Luego uno de los consejeros de las escuelas dijo, ya que los jóvenes de todos modos lo van a hacer, démosles todos los preservativos que quieran para que puedan divertirse y experimentar sin riesgo de enfermedades o embarazos no deseados, y llamémosle a eso educación sexual. Y dijimos que estaba bien. Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importaba lo que se hace en privado, siempre que se cumpla con el trabajo. No debe importarnos lo que la gente, incluyendo el presidente, haga en su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía vaya bien. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos en revistas y en internet. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión. La industria del ocio y entretenimiento dijo, hagamos programas de televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo de todo tipo. Y dijimos que estaba bien. Grabemos música que incite a la violencia, al sexo, las drogas, al suicidio y los temas satánicos. Y dijimos que estaba bien. Y dijimos que no era más que diversión, que no tenía efectos negativos. De todos modos, nadie se lo toma en serio. Y dijimos que estaba bien. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Probablemente, si lo pensamos bien, encontraremos la respuesta. Recogemos lo que sembramos. Pues esto fue, hermanos, buena parte, la mayoría de la transcripción de la respuesta de la hija del hermano Billy Graham, de Anne Graham, en esa entrevista que le hicieron en respuesta a la pregunta. Y la escritura dice acerca del Señor Jesús, reflexionando en todo esto que acabamos de escuchar, en Juan capítulo 1, versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, vino con su reino y fue rechazado. Y pensando en todo esto, a título personal, yo meditaba en cómo se verá desde el cielo el hecho de que no permitamos que Dios establezca su reino en nuestras vidas, que no dejemos que Él nos gobierne. Al estar reflexionando en todo esto, yo pensaba en eso, ¿sí? En cómo se verá desde allá arriba, no solo desde la perspectiva de Dios como creador nuestro, sino aún desde la perspectiva de los ángeles como criaturas que son al igual que nosotros. ¿Cómo se verá el hecho de que no permitamos que Dios nos gobierne, que Dios establezca su reino en nuestras vidas? La ofensa o insulto que es hacia Dios, pero también la terrible torpeza y necedad que es hacer a un lado lo que es verdaderamente bueno para nosotros, porque solamente buenas cosas vienen de Él, y es algo que nos dice su palabra. Job, en el capítulo 35, el versículo 8, dice que los únicos afectados de si hacemos el mal o el bien, de si obedecemos o desobedecemos, somos nosotros. Entonces, ¿cómo se verá desde arriba? Pues bueno, lo dejo con esa interrogante que espero que, al igual que a mí, le lleve a la reflexión de todo esto.
Y la realidad es que desde el jardín de Edén hasta hoy en día, la manera de conducirse del ser humano es como si gritara: Dios, los seres humanos definimos el bien y el mal. Nosotros decidimos lo que es bueno o malo en independencia de ti. No te necesitamos para ello. No queremos una teocracia, es decir, el gobierno de Dios en nuestras vidas, sino una autocracia, es decir, nosotros gobernándonos a nosotros mismos. En otras palabras, no el reino de Dios, sino nuestro propio reino. Yo defino si esta relación, esta forma de pensar, de hablar o de relacionarme, este trabajo, esta manera de criar a mis hijos, este lugar para congregarme o para vivir, ¿es bueno o es malo? Soy yo quien decido. No te consulto, lo hago en independencia de ti. En Romanos, en el capítulo 1, vamos a leer a continuación los versículos 20 y 21. Después nos vamos a ir al 25 y por último del 28 al 32. En esta ocasión lo estaremos leyendo en la versión Nueva Biblia Viva, que dice: desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y, en consecuencia, sus necios entendimientos se oscurecieron. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito por todos los siglos. A tal grado llegaron que, al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Se entregaron a toda clase de injusticias e inmoralidades sexuales, de perversidad, avaricia y maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Hablan mal de los demás con mentiras, son enemigos de Dios, insolentes, engreídos, vanidosos, inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres. Fingen que no entienden y quebrantan sus promesas. No tienen afecto por nadie ni sienten compasión por los demás. Saben muy bien que el castigo que impone Dios por esos delitos es la muerte, y sin embargo, continúan cometiéndolos y se deleitan cuando otras personas los practican. Aquí encontramos, hermanos, por un lado, como una radiografía de la condición del ser humano, pero también la razón del porqué de todo esto. Decidieron no tomar en cuenta a Dios, no adorarle, ni darle gracias. Y luego los ateos culpan a Dios por todo lo malo que sucede, cuando quienes no son creyentes han excluido de la totalidad de sus vidas el gobierno de Dios. Pero en el caso de los creyentes, en ocasión no hacen mucha diferencia. Y esto es lo más triste. Y esto nos lleva a la siguiente petición dentro de la enseñanza del Señor Jesús acerca de la oración. Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10, que dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, la siguiente parte de esta oración, que es en la que nos estaremos enfocando en la lección de hoy, es hágase tu voluntad. Y bueno, es así en la tierra como en el cielo, pero ya esta parte la abordaremos en otra lección. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Si esta segunda, o esta tercera más bien, petición dentro de las instrucciones acerca de la oración que el Señor Jesús nos dejó, nos enseñó, que es hágase tu voluntad, pues es importante, yo diría esencial, que podamos tener claro qué es la voluntad de Dios, a qué se estaba refiriendo cuando nos instruyó acerca de pedir que se haga su voluntad. Y a lo largo de la historia, muchas personas se han esforzado por definir la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios hoy en día, tendemos a hablar de cosas relacionadas con nosotros mismos, generalmente cosas buenas, como su voluntad para nuestro matrimonio, para la crianza de nuestros hijos, nuestra motivación y manera de realizar nuestro trabajo, la administración de nuestras finanzas y aún nuestros pasatiempos, por mencionar algunos. Es decir, la voluntad de Dios acerca de todos estos temas que tienen que ver con nosotros mismos. Sin embargo, históricamente, hermanos, cuando los teólogos han discutido la voluntad de Dios, lo han hecho para decir cosas principalmente sobre Dios. Por lo general en referencia a cosas profundas como su naturaleza, su decreto, su soberanía y su sabiduría, entre otras. No para dejar de lado las grandes decisiones de la vida como en lo mencionado anteriormente, es decir, familia, trabajo, finanzas, tiempo, etcétera, sino para ubicarlas dentro del amplio marco de los propósitos eternos de Dios y no enfocados solamente en el aquí y el ahora, para poner como fundamento la realidad de que Dios es el centro, hermanos, y no nosotros, ¿sí? Entonces, todo esto sin perder de vista que hay una voluntad de Dios para nosotros en aspectos como los que hemos mencionado a manera de ejemplo, pero colocándolos dentro de ese amplio marco, como le decía, de los propósitos eternos de Dios que trascienden a nuestra vida, ¿sí? Que van más allá de esa ventana de tiempo en la que usted y yo estaremos sobre esta tierra. Entonces, definir la voluntad de Dios es importante para nosotros como cristianos porque su voluntad refleja su carácter, revela su diseño para su creación y manifiesta su sabiduría y poder al ordenar todo lo que sucede para su gloria y para nuestro beneficio. ¿Sí? Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es su autoridad soberana sobre su creación y sobre todo lo que hay en ella. ¿Sí? Tratando de decirlo de manera concreta y resumida, la voluntad de Dios es su autoridad soberana sobre su creación y sobre todo lo que hay en ella. Y cuando se hace referencia a la voluntad de Dios, se hace, por lo menos, de 3 maneras distintas. Así que vayamos a verlo. Vamos con la primera, que es la que engloba el concepto más amplio y se conoce como la voluntad soberana de Dios o decretiva. También se conoce como
la voluntad oculta o secreta de Dios. Ahora, es soberana porque muestra a Dios como el soberano gobernante del universo que ordena todo lo que sucede. Es decretiva porque involucra los decretos de Dios, es decir, lo que Dios ha preordenado y que ocurrirá. También es oculta o secreta porque normalmente no somos conscientes de este aspecto de la voluntad de Dios hasta que sucede lo que Él ha decretado. Es decir, permanece siendo desconocida para nosotros, ¿sí? No está a nuestra vista hasta que ya es un hecho. Ahora, no hay nada que ocurra que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, fue la voluntad soberana de Dios que José fuera llevado a Egipto, padeciera en la prisión del faraón, interpretara los sueños del rey y finalmente salvara a su pueblo del hambre y fuera honrado por todos. En Génesis, en los capítulos del 37 hasta el 50, nos habla acerca de todo esto. Al principio, José y sus hermanos ignoraban por completo la voluntad de Dios en estos asuntos. Para ellos era algo totalmente desconocido. Pero a medida que avanzaban, el plan de Dios se hacía cada vez más evidente. Cuando en Efesios capítulo 1, versículo 11, describe a Dios como el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, está hablando precisamente de esto, hermanos, de la voluntad soberana o decretiva de Dios. En Isaías capítulo 46, versículo 10, Dios mismo revela que su voluntad es soberana o decretiva al decir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Puesto que Dios es soberano y su voluntad nunca puede ser frustrada, podemos tener la certeza de que nada sucede fuera de su control. Esto, hermanos, por un lado, debe dar descanso a nuestro corazón y por el otro, debe llevarnos a dejar de orar pidiéndole que tome el control de alguna situación, porque en realidad Él lo tiene. Algunos estudiosos han llamado a esto permisividad divina. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de la voluntad soberana de Dios, Él permite que sucedan muchas cosas que no le agradan. Nuevamente citando el ejemplo de José y sus hermanos, Dios decidió permitir el secuestro y esclavitud de José. En cada maltrato a José, Dios tenía el poder de intervenir, pero no lo hizo. Y permitió que José pasara por esas experiencias injustas y dolorosas que José supo aprovechar. Y en lugar de amargarse con Dios o endurecer su corazón y alejarse de Él, fue lo contrario. La Escritura nos dice en Génesis en el capítulo 41 que llamó a su primer hijo Manasés con la intención de declarar en la manera de llamar a este hijo que Dios lo había ayudado para que olvidara todas las experiencias dolorosas que había vivido. Y llamó a su segundo hijo Efraín como un reconocimiento de que había sido Dios quien lo había hecho fructífero en esa tierra donde había sufrido. En este caso, la Escritura nos revela que Dios permitió los pecados de los hermanos de José para alcanzar un mayor bien. En Génesis capítulo 50, versículo 20, nos dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Estos son palabras de José. Continúa diciendo, pero Dios transformó ese mal en bien
para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que aunque la voluntad soberana o decretiva de Dios suele sernos desconocida hasta que se haya cumplido, hay un aspecto de su voluntad que nos resulta muy claro, y es la segunda manera en que se hace referencia a la voluntad de Dios, y le han llamado su voluntad revelada o preceptiva. Esta voluntad revelada o preceptiva es lo que Dios quiere que seamos y hagamos o no hagamos. Voluntad revelada porque se nos ha dado a conocer, y preceptiva porque es una palabra que viene de preceptos o mandatos, ordenanzas. En otras palabras, preceptiva porque es lo que Dios ordena en su palabra y que es aceptable y agradable ante Él. En Miqueas capítulo 6 versículo 8 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Este es solamente uno de muchísimos ejemplos que encontramos a lo largo de la Escritura en donde podemos ver su voluntad revelada a nosotros. Aquí en este caso, a través del profeta, Dios está diciendo cuál es esa voluntad, y es que hagamos lo correcto, que amemos la compasión y que caminemos humildemente con Dios. Esta voluntad revelada o preceptiva representa el estándar moral que Dios requiere que todas las personas cumplan. Nos dice lo que Dios demanda de nosotros como portadores de su imagen, y se resume en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, que dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? De ahí se desprende la totalidad de las cosas que forman parte de la voluntad que Dios nos ha revelado. Y ejemplos de esa voluntad revelada o preceptiva de Dios es que no robemos, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos y nos volvamos a Él, que hablemos la verdad, y una larga lista más de etcétera. Este aspecto de la voluntad de Dios nos ha sido revelado en su palabra, pero también, hermanos, en alguna medida en nuestras conciencias. Estamos llamados a obedecer la voluntad revelada o preceptiva de Dios. Sin embargo, tenemos la capacidad de desobedecerla, pero nunca tendremos el derecho de hacerlo. La voluntad revelada de Dios para Adán y Eva era ser fructíferos y multiplicarse, cuidar el jardín, sojuzgar la tierra y no comer de cierto árbol. Dios les había hablado acerca de esto, se los había dejado muy claro. Lamentablemente, se rebelaron contra esa voluntad revelada de Dios, y las consecuencias que sufrieron demuestran que no podían excusar su pecado, por más que buscaron encontrar culpables para ello. Tampoco nosotros podemos pretender que cuando desobedecemos su voluntad revelada, nuestro pecado esté dentro de la voluntad soberana de Dios como si fuera algo decretado por Dios o determinado por Él que sucediera, y que eso nos absolviera de culpa. La voluntad de Dios, a manera de ejemplo, era que Jesús sufriera y muriera, pero los responsables de su muerte tuvieron que rendir cuentas.
en Marcos capítulo 14, versículo 21 nos habla acerca de esto. No tenemos, hermanos, ninguna autoridad para violar la voluntad de Dios. Y cuando Él nos permite que transgredamos su voluntad revelada, no debemos entender este permitir en el sentido de otorgarnos un derecho para hacerlo. El clásico ejemplo de un padre que termina por decir a su hijo que haga lo que quiera, después de haberle dicho que no en repetidas ocasiones, y las razones para ello, puede ilustrarnos esto en alguna medida. Ahora, la tercera manera de referirse a la voluntad de Dios es como su voluntad disposicional o de disposición, que es la que nos describe la actitud de Dios. Es lo que le agrada o desagrada. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esta es una expresión de la disposición o actitud de Dios hacia los perdidos. Él quiere que se salven. Si no fuera así, no habría enviado al Salvador. Pero aunque el corazón de Dios desea que todos se salven, no todos se salvan. Entonces, vamos a ver, usando este ejemplo con relación a la salvación de los seres humanos, cada una de las referencias o de las maneras en las que se hace referencia a la voluntad de Dios que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Su voluntad revelada o preceptiva sería el mandato a todos los seres humanos de que nos arrepintamos, que encontramos entre otras porciones de la Escritura en Hechos capítulo 17 versículo 30, donde nos dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Su voluntad disposicional o de actitud es que ninguno perezca. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y su voluntad soberana o decretiva es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo cual encontramos en Juan capítulo 3 versículo 15. Dejando ese espacio dentro de su voluntad soberana o decretiva, ese espacio o permiso para que cada uno determine si decide creer o permanecer en incredulidad. Ahora, Dios se complace cuando nosotros encontramos nuestro placer en la obediencia a su voluntad, y hablaremos de ello más ampliamente en otra lección, pero también se disgusta, y mucho, cuando somos desobedientes. Muchos cristianos se preocupan, no sé si usted pueda considerarse como uno de ellos, y hasta llegan a obsesionarse, podría decir, incluyéndome, ¿verdad? Que en algunos momentos muchos nos hemos preocupado y hemos llegado hasta a obsesionarnos por encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero hermanos, si la voluntad que estamos buscando es su voluntad soberana, decretiva o secreta, entonces nuestra búsqueda será infructuosa, porque el consejo secreto de Dios es un secreto que le pertenece. Lejos de ser una señal de espiritualidad, la búsqueda de la voluntad secreta de Dios
es una invasión inexcusable a lo que es privativo de Dios. El consejo secreto de Dios, hermanos, no es asunto nuestro. Por eso es por lo que la Biblia asume, en parte, una posición muy negativa con respecto a la adivinación, el consultar a los muertos y otras formas de prácticas estrictamente prohibidas por Dios. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Así que, hermanos, en conclusión, la verdadera señal de espiritualidad es la que encontramos en quienes buscan conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Una persona espiritual es aquella que tiene en la ley del Señor su deleite y en ella medita de día y de noche, como nos dice el Salmo 1. Hemos sido llamados a vivir nuestras vidas de acuerdo con cada palabra que salga de la boca de Dios. La voluntad revelada de Dios deberá ser la principal ocupación de nuestras vidas y que se haga su voluntad una petición esencial de nuestra oración. Cuando oramos pidiendo a Dios que se haga su voluntad en la tierra, en nuestra vida y en la de aquellos a quienes amamos, está incluido, hermanos, todo lo que hemos mencionado el día de hoy acerca de su voluntad. Hay personas, como los ateos del video que le mencioné al inicio, quienes, debido a una experiencia dolorosa, a la pérdida de algún ser amado o algo similar, se han vuelto contra Dios, pretendiendo castigarlo, negando su existencia. Pero lo más triste es que haya creyentes quienes, debido a una falta de entendimiento o a una distorsión en su comprensión de la voluntad soberana de Dios, se han quedado atorados con cosas que no han logrado superar, privándose a sí mismos de estar en una verdadera y continua comunión con Dios. Y espero que, si usted se encuentra en algo así, esta exposición a su palabra le sea de ayuda para seguir avanzando en los propósitos de Dios y que viva para hacer su voluntad. Que así como José, permita que el Señor le ayude a olvidar, a confiar que Él tiene propósitos buenos. Y aunque no los alcance a ver, que le permita a Dios también que lo ayude a ser fructífero al mantenerse unido a Él. Ahora, unas preguntas para reflexionar. En conclusión, ¿qué tanto conocemos su voluntad revelada? ¿Y qué de lo que conocemos obedecemos? El propósito de la enseñanza de hoy, hermanos, es que tengamos claro todo lo que la voluntad de Dios incluye para que cuando oremos, hágase tu voluntad, sepamos lo que estamos pidiendo y que tomemos la determinación de confiar en Dios para poder pedir de corazón que su voluntad sea hecha con todo lo que ésta pueda traer consigo. Así que oremos. Señor, te damos gracias por enseñarnos por medio de tu palabra lo que tu voluntad soberana es. Te pedimos que nos ayudes a conocer y obedecer tu voluntad cada vez en mayor medida.
que pidamos en oración de continuo que se haga tu voluntad, así como la gracia que necesitemos para vivirla. En Cristo Jesús. Amén.